Sant'Alfonso de Ligorio, en este libro maravilloso que se llama Los Mandamientos de Dios, nos habla de la caridad, de los mandamientos, pero el primer mandamiento nos habla de la fe, esperanza, caridad. ¿Sí? Fe, esperanza, caridad. La caridad, usted sabe, es una virtud infusa, derramada por Dios en nuestras almas, que nos mueve a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, porque así Dios lo dispone. Entonces, es como una tendencia de nuestras almas que Dios el día del bautismo pone en nuestra alma, que nos impulsa, que nos mueve a amar a Dios y por amor a Dios, amar al prójimo como nosotros mismos. El motivo pues de la caridad es la infinita bondad de Dios, por la cual merece ser amado en sí mismo, aun cuando no hubieras premio para el que ama, ni castigo para el que no ama. Entonces, Dios es fuente de todo bien, de Él recibimos vida, ser, este movimiento, todo. Es normal que lo amemos. Como la flor busca el sol, y bien así el alma debería buscar a Dios. Pero debido al pecado original nos olvidamos de Él. Viajando San Luis Rey de Francia, vio venir por el camino a una señora que en una mano traía un hachón encendido y en la otra un cántaro de agua. Preguntada qué pretendía con ello, respondió: quisiera con esta tea reducir a cenizas el cielo y extinguir con esta agua el fuego del infierno, para que así los hombres amen a Dios, no por la esperanza del premio, ni por el temor del castigo, sino solo por lo que en sí mismo merece ser amado. Entonces yo quisiera decir que los hombres amen a Dios porque merece ser amado, no por el premio del cielo. Claro, está ahí también, pero aunque no hubiera. Veamos ahora la manera de ejercitarnos en actos de fe, esperanza, caridad. El acto de amor de Dios, el acto de amor de Dios debemos repetirlo con más frecuencia que la fe y la esperanza. Entonces es bueno hacer actos de fe, esperanza, caridad, pero es mejor hacer el de la caridad. Dice el Señor en la Escritura que el mandamiento de su amor debemos meditarlo siempre, así estando en casa como yendo de viaje, así al acostarnos como al levantarnos. Tenga siempre la palabra del Señor delante de los ojos, dice. Añade que debemos traerlo en las manos y ante los pies y escribirlo en las puertas de nuestras casas. Deuteronomio 6:6. Por eso hay judíos que ponían aquí sobre su frente pedazos de escritura, por esa razón. Pero esto no sirve si uno no lee, no lo practica, tiene que ponerlo en su mente. Todo lo cual significa la obligación que tenemos de hacer continuamente actos de amor de Dios. La razón es que difícilmente podrá observar, amar a Dios, este mandato divino, quien no se ejercite con frecuencia en amar a Dios. Decía Santa Teresa que los actos de amor son leña que mantiene encendido en nuestros corazones el santo fuego de la divina caridad. Entonces, el acto de caridad, el acto es un acto importante que nos impulsa a amar a Dios. A juicio de algunos autores, debemos de hacer actos de amor a Dios por lo menos cada día, según otros cada semana. Yo juzgo que como mínimo deben hacerse una vez al mes. Antes, en las oraciones que teníamos en los misalitos chiquitos, había acto de fe, esperanza, caridad. Por desgracia, esto ya desapareció en muchos lugares. Nadie sabe esto. Es grave. Es grave. Es conveniente, sin embargo, que el cristiano no deba pasar un solo día sin hacer esos actos de fe, esperanza y de caridad o amor a Dios. Por ejemplo, tenemos en ese librito estos actos. Por ejemplo, acto de caridad. Dios mío, os amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas, porque sois infinitamente bueno, amable y amo a mi prójimo como a mí mismo por amor vuestro. Esto está en las oraciones de la mañana de cada día. Acto de fe. Dios mío,
creo firmemente todas las verdades que cree y enseña vuestra Santa Iglesia, porque vos, verdad infinita, infalible, se los habéis revelado. Y acto de esperanza, Dios mío, espero con firme confianza que me daréis, por los méritos de Jesucristo, vuestra gracia en este mundo y vuestra gloria en el otro, porque me lo habéis prometido y sois fiel a vuestras promesas. Entonces, acto de fe, esperanza, caridad, es algo importante. Hoy, bajo el influjo protestante, los católicos están regresando al Antiguo Testamento. Todo lo que el Espíritu Santo inspiró a su iglesia, a sus santos que nos legaron una herencia extraordinaria, todo eso está en muchos lugares eliminado. Biblia y Biblia. ¿Qué es eso? No somos protestantes. Y además la Biblia dice que todo no está escrito. Y no es porque un niño tiene una Biblia que aprendió todo. Mientras si tiene un librito en la mano, sabe qué debe hacer, creer, hacer o cómo rezar. Es una locura. Es una trampa. Bien. San Alfonso dice, párrafo 2, también el acto de amor al prójimo, de caridad con el prójimo, deberá hacerse formalmente por lo menos cada mes. Esto por la misma razón que de antes, que no ejercitando esos actos a menudo, difícilmente practicaremos con el prójimo el amor que le debemos. Dios mío, amo al prójimo como a mí mismo por amor tuyo. Y amo al prójimo no es porque lo merezca, no lo merece quizás, pero Dios lo merece. Perdono porque Dios pide, amo porque Dios pide, ayudo porque Dios pide, aguanto porque Dios pide, perdono porque Dios pide. En cuanto a este amor al prójimo, conviene saber que el Papa Inocencio XI condenó la proposición que decía: no estamos obligados a amar al prójimo con acto interno y formal. Esto es falso. Tenemos que amarlo con acto formal e interno. Proposición condenada porque es innegable que debemos amar al prójimo no solo externamente, también hemos de amarlo internamente, formalmente, en nuestro corazón. Y así peca quien se complace en su daño o se entristece por su bien. Por ejemplo, tengo una persona adversa o disque enemiga, le pasa algo y yo estoy muy contento. Bien, no, es pecado esto. O porque tiene un éxito en su negocio, uno está triste. Eso es falta de amor, de caridad al prójimo. Gracias, Señor, por este amigo, te pido de mí también. Eso significa el mandamiento: amarás a tu prójimo como tú mismo. San Mateo 22, 39. No obstante, si alguno viese con gusto desease males temporales contra algún obstinado pecador, a fin de que se arrepienta o no siga siendo piedra de escándalo o deje oprimir al inocente, ese tal no pecaría, como dice San Gregorio. Por ejemplo, usted tiene un enemigo que hace mucho escándalo, y bien, no, le llega una desgracia, bendito sea Dios, que bueno, esperemos que recapacite con esto. No me alegro por la desgracia que tuvo, me alegro que deje de hacer el mal. Eso sí. Entonces, Gregorio dice, puede acontecer muchas veces, sin detrimento de la caridad, que la ruina del enemigo nos alegre y nos aflija su triunfo. Lo uno porque esperamos que tal ruina sirva de merecida exaltación de algunos buenos, y lo otro porque tenemos que tal triunfo traiga a muchos de estos opresión injusta. Por el contrario, peca quien se alegra de la muerte o de cualquier otro mal del prójimo por la esperanza de algún bien temporal que de ello le puede venir a él. Por ejemplo, una mujer quiere llevarse a un hombre y este hombre está casado, sabe que no puede llevarlo y de repente aprende que su mujer murió. Entonces ella se alegra porque ella puede casarse con él. Es mezquino, ¿no? Etcétera. Estamos pues obligados a amar al prójimo con amor interno. Y según antes dijimos, debemos hacer siquiera una vez al mes este acto de amor al prójimo por amor a Dios.
Ahí tenemos acto de fe, esperanza, caridad y contrición. Los brinco porque el tiempo. Pasa a la página 27, número 4. Todo cristiano está obligado a hacer estos actos cuando llega al uso de razón, cuando se halla en peligro de muerte. Entonces, todo cristiano debería hacer estos actos de fe, esperanza, caridad, cuando está en peligro de muerte y cuando llega a uso de razón. Entonces, por eso tener esos libritos tradicionales te dan todo. Acto de fe, esperanza, caridad, contrición. A los actos de fe, durante la vida hay que hacer por lo menos una vez al mes, según queda dicho, actos de amor a Dios y al prójimo. A los actos de fe, esperanza, caridad, no estamos obligados a los actos de fe, esperanza, no tenemos obligación de hacerlos frecuentemente como el acto de caridad. Con todo, hay ocasiones en que de alguna manera indirecta y per accidens estamos obligados a hacerlo, como cuando recibimos los sacramentos, cuando estamos tentados gravemente contra la fe y la esperanza. Una virtud de la pureza, podemos librarnos de esas tentaciones tan solo diciendo esos actos de fe y de caridad. Por ejemplo, una persona está tentada por dudas contra la fe, y viene a hacer actos de fe. Dios mío, yo creo todo lo que se reveló a su iglesia, y tu iglesia me enseña. En resumen, ¿sí? 5. Nosotros, por nuestra parte, fieles, amadísimos, procuraremos hacer los actos del cristiano todos los días, y el de amor a Dios todavía más a menudo, persuadidos de que quien no haya conseguido poner en su corazón amor a Dios, difícilmente perseverará en la divina gracia, pues dejar el pecado solo por temor de los castigos es harto difícil y de poca duración. Entonces, cuando no hay amor de Dios en el corazón, uno no deja el pecado. Entonces tenemos que cultivar el amor a Dios, y por amor a Dios el amor al prójimo. Pero si no tenemos bien arraigados el amor de Dios en nuestros corazones, bien uno no deja fácilmente el vicio y el pecado. Pidamos pues continuamente al Señor nos dé su amor y no nos cansemos de hacer actos de amor, ya que tanto le agradan, y Él mismo nos ayuda. Después dice oración de súplica. La oración debe hacerse con confianza, con humildad, con perseverancia, y pedir al Señor. Pedir recibiréis, dijo el Señor en San Juan 16, 24, ¿no? Página siguiente, 30, del amor del prójimo. El amor de Dios lleva consigo el amor al prójimo. Quien ama a Dios, escribe San Juan, ama también a su prójimo, a su hermano. Primera carta 4:21. El que al prójimo no ama, tampoco a Dios ama. Es imposible. San Juan lo dice. San Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? Y no amas a tu prójimo que ves. No sea mentiroso. En resumen, eso dice, ¿no? Entonces debemos amar al prójimo, queridos hermanos. No amamos al prójimo porque lo merece. Puede ser que lo merezca, pero en realidad no lo merece. Uno ama, perdona al prójimo por amor a Dios. Por amor a Dios. Ayuda al prójimo por amor a Dios. Pero la caridad debe ser ordenada. A Dios debemos amar sobre todas las cosas. Después debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, por manera que no estamos obligados a preferir el bien del prójimo a nuestro propio bien, sino cuando se dan estas dos condiciones: que el bien del prójimo sea de un orden superior y el prójimo se encuentre en extrema necesidad. Entonces debemos amar al prójimo como nosotros mismos, pero hay dos casos que debemos amarlo más que nosotros mismos: cuando el prójimo está en peligro extremo y extrema necesidad. Por ejemplo, hubo santos, los santos mercedarios, que iban a rescatar cristianos esclavos secuestrados, robados por los musulmanes. Ellos habían hecho 4 votos, además 4 en lugar de 3: obediencia, castidad,
pobreza, pero ellos dicen, si no logro libertar al cristiano prisionero, yo me hago prisionero en su lugar. Entonces veían que había unos cristianos ahí, pobrecitos, robados por los musulmanes, maltratados, en peligro de apostasía. Hacerse musulmanes para escapar a esta situación tan inhumana. Entonces ellos decían, liberen a este hombre y yo quedo esclavo en su lugar. Aquí ama a su prójimo más que a sí mismo, porque nadie quiere ser esclavo, ¿sí? Necesidad extrema, dijimos. Y bien, usted ve una persona en necesidad extrema, y bien, usted se priva de su comida, se priva de su dinero y lo da, y usted se hace más pobre que él. Pero estos son casos heroicos, ¿no? El orden de los bienes es el siguiente. En primer lugar, la vida espiritual del alma, luego la vida temporal del cuerpo, después la honra y finalmente los bienes de fortuna. Entonces, primero tenemos que poner la vida espiritual del alma. ¿Cuál es el bien supremo de un ser humano en esa tierra? El bien supremo de una persona humana, natural, es la vida. La vida, si matan a la persona no queda nada, ¿sí? Y bien, lo que es la vida para el ser humano en este mundo, el bien de la gracia, de la santidad, es en lo espiritual. Si usted ve una persona agredida que están matando, al menos usted grita socorro, ¿no? ¿Sí? Porque va a matarla. Bien, cuando usted ve que están acosando católicos en sus casas, lavarles el coco para llevarlos a las sectas heréticas, usted no puede cruzarse de brazos. No puede, no debe hacer algo por esas personas. Por eso San Antonio María Claret decía, la más grande limosna puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro, un catecismo, que la gente conozca su fe. ¿Por qué tantos católicos se hicieron protestantes y están haciéndose de hecho todavía? ¿Por qué? Porque no conocen su fe. Tenían 500 pesos verdaderos. Un malhechor viene y les propone un cambio, les da 1000 y les quita el 500. El ignorante dice, ya gané 500 pesos. En la verdad perdió 500 porque el 1000 que le dieron era falso billete. El falso billete es el problema. Amar el bien espiritual del prójimo. Después, el bien temporal del cuerpo, y finalmente los bienes de fortuna. Los bienes de fortuna vienen en último lugar. Así pues, si el prójimo está en extrema necesidad, estamos obligados a preferir el bien del prójimo de un orden superior, que es su salud espiritual a nuestra vida temporal. Su vida temporal a nuestra honra, su honra a nuestros bienes temporales. Por esto, como acabo de decir, únicamente cuando el prójimo se halla en extrema necesidad, de lo contrario, no estamos obligados a preferir el bien del prójimo, aunque sea de orden más elevado. Otra cosa importante, la caridad nos impulsa a perdonar. La caridad nos impulsa a perdonar. Amad a vuestros enemigos, haced bien los que os aborrecen, orad por los que persiguen y calumnian. San Mateo 5:44. Y bien, eso no es posible si uno vive en pecado. No es posible si uno no tiene Espíritu Santo. Por eso ustedes escuchan hoy muchos derechos humanos sin Dios, que bien son palabras vacías, no funciona. Si no hay caridad, si la gente vive en pecado mortal, no tiene la caridad, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no es capaz de amar al malvado o al enemigo. Amad a vuestros enemigos, haced bien los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian. Este es obra del Espíritu Santo. La persona que vive en pecado mortal no puede hacer esto. No es fácil. De hecho, aunque lo tenga todavía, la naturaleza protesta. Pero teniéndolo, sí, eso nos facilita, nos impulsa. Nuestro Señor también dijo, página 31 abajo, último párrafo, perdonad y seréis perdonados. San Lucas 6:37. Perdonad y seréis perdonados. Al revés, no puede ser perdonado por Dios el que a otros no quiere perdonar. Será juzgado sin misericordia el que no la tuvo con los demás. Santiago 2:13. Entonces, cuando uno no tiene misericordia con el prójimo, bien,
él también no recibirá misericordia de Dios. Página siguiente. No fue ese el proceder de los santos, el odio, el rencor, sino que buscaron la manera de devolver bien por mal. A un asesino que había intentado quitarle la vida, le señaló San Ambrosio una pensión diaria con que pudiera vivir cómodamente. Quiere matarlo y él le da una pensión que cada día le permite vivir. Sí. Otro asesino quiso matar a San Antonio María Claret y bien, el santo, herido gravemente, escribió al gobernador de perdonarle la vida y no ejecutarlo. Santa Caterina de Siena quiso hacer durante largo tiempo los servicios de una verdadera criada con una mujer enferma llamada Andrea, que no contenta con injuriarla de mil maneras, había acabado por calumniarla. Mire, la santa la cuida como enfermera y como criada, y la enfermita que recibe el servicio la calumnia y la insulta. Bueno. Y en la vida de San Juan Limosnero se cuenta que un sobrino suyo, gravemente maltratado y injuriado por un mesonero de Alejandría, acudió con las quejas al santo, el cual le habló así: pues ya que el fulano llevó tan lejos su osadía, yo le enseñaré su obligación y obraré con él de manera que toda la ciudad se llene de admiración. ¿Y qué hizo? Ordenó a su mayordomo, oficial de tributos, que en adelante no cobrase al dicho mesonero ni un céntimo de la renta anual que debía pagar. Esta fue la venganza del santo y, por cierto, dejó admirada a toda la ciudad. Te hace el daño, usted perdona lo que te debe. Así se han vengado los santos y por eso llegaron a ser santos. Por contrario, desgraciados aquellos que alimentan odio en su corazón. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que nos impone la caridad? Bien, la primera es amar a todos nuestros semejantes con amor interno y externo. Interno y externo. 2. La segunda obligación es la de hacer limosna siempre que el prójimo sea pobre, sobre todo avergonzante, y esté en nuestras manos el poderla hacer. Lo que os sobra, darlo de limosna, dice Cristo. Lo que sobra, darlo de limosna. Es precepto de Jesucristo. Queridos hermanos, acostumbrar a los niños a tener caridad con el prójimo. Cuando Santa Teresita era niña, un día su papá, la tarde después de vísperas, la llevó al parque y había un ancianito sentado. Pensaba que era un mendigo y la niña animada fue a darle su domingo. La moneda que había recibido su papá la dio a este señor. Y el otro admirado la agradeció, la bendijo. No, hija, muchas gracias, pero no soy mendigo. Cuando un niño desde chiquito es generoso, en lugar de ser avaricioso, mezquino, codo, tendrá corazón de que venga el plan de santidad, ¿no? Con la santidad se ve los niños, los santos de su niñez, tener este amor al prójimo, esta caridad con el prójimo, llegar a la gran santidad. Tener un corazón ancho. Entonces, ayudar al prójimo es importante. La limosna libra de la muerte, por ella se nos perdonan los pecados y hallamos misericordia y vida eterna, dice el libro de Tobías 12:9. También abre el camino de la misericordia y de la vida eterna. Por ejemplo, un pecador que hace limosnas, bien esa limosna grita misericordia a Dios por él para obtener la gracia de la conversión. La gracia de la conversión. Es importante, sí. Otra, página 44 abajo. La tercera obligación de la caridad es la corrección fraterna. Debemos hacerla cuando el prójimo se halla en pecado mortal o está por caer en él y hay esperanza de que resulte provechosa. Vete y corrígele, dice el Evangelio, San Mateo 18:15.
Si usted ve un amigo, un hermano, está por separarse y ir de adúltero, háblele duro, con respeto, con dulzura, pero firme. Digo duro, entonces fermiza. ¿Usted quiere el infierno? No, entonces deje esa tontera. Ve una muchacha que va a unirse en unión libre, vamos a juntarnos para ver si funciona. No, señor, empiezas muy mal. ¿Por qué? Porque es pecado mortal de fornicación, eso no se hace. Entonces, corregir al prójimo es caridad. Y la caridad viene del Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Precisamente para llevar una vida cristiana, etcétera. Número 4. La cuarta obligación es consolar al afligido. Consolar al afligido. Cuando uno vive cristianamente, debe tener piedad, consolación con el prójimo. Y la quinta obligación es dar a todos un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Evitar el escándalo. Escándalo es un dicho, un hecho que induce al prójimo a pecar. Evitar el escándalo. Por eso, por ejemplo, una mujer mal vestida, provocativa, de short, de corto, de pantalón apretado, de minifalda, de licra, es escandalosa, hace pecar a la gente. Es un padre, abuela, madre o hermanos, tienen que decir, eso no es cristiano. Sí, pero todo el mundo es así. Aunque todo el mundo sea así, no es correcto. En tiempo de Noé todo el mundo pecaba, se emborrachaba y Noé y su familia no seguían el camino. Entonces, la verdad no depende de la opinión. Y finalmente, son reos de verdadero escándalo y faltan gravemente a la caridad, página 37, media página, los chismosos. Los que requieren de amores a mujer casada o a joven soltera, sin ánimo de matrimonio, los que hacen el diabólico oficio de tentar a otros posiblemente al pecado, los que incluso llegan a enseñar actos pecaminosos o la manera de hacerlos, los que hablan deshonestamente y todos los que mandan pornografía o fabrican, son escandalosos, pecan gravemente, etcétera, etcétera. Después sigue aquí Santo Alfonso hablando de los pecados que destruyen la caridad, alejan el Espíritu Santo, página 38, por ejemplo. Pecan también de escándalo las mujeres con ciertos vestidos que muestran el pecho, las piernas completamente. Sí. Una mujer al sentarse tiene que tener las rodillas cubiertas, el pecho cubierto, hombro cubierto. ¿Qué hacemos? Cuando hay una boda, piensan que el vestirse de minifalda es bien vestirse, y bien es pecado, escándalo. Cuando va a casarse hace sus 15 años, tiene metro de estela por el suelo, pero tiene medio metro de espalda desnudo. Esto no se hace. Y la familia debe corregir esto, los sacerdotes también. Pero en primer lugar no es función del sacerdote. Ustedes deben saber que una mujer cristiana se viste, se cubre el cuerpo, punto. Pecho cubierto, hombro cubierto, espalda cubierta, rodilla cubierta. Y también nada de esos pantalones de mezclilla que muestran todo. El pantalón muestra la carne, mientras la falda rodea de la belleza femenina. Entonces aquí dice Santo Alfonso, las mujeres pecan de escándalo con ciertos vestidos, faltan la caridad. Los artistas de teatro que representan comedias inmorales, o los que fabrican pinturas, o los que imprimen periódicos, etcétera. Una persona que tiene un periódico, por ejemplo, y da anuncios escandalosos, peca. Los pintores de cuadros obscenos escandalizan sobre todo los padres que en presencia de sus hijos usan un lenguaje deshonesto y blasfemo. Y las madres que teniendo hijas en casa consienten la entrada en ella de jóvenes enamorados o prometidos de las mismas y otras personas sospechosas. La madre que deja a su hija ir de noviazgo donde quiera y viajar y ir días y noches con los novios, escandalosa peca, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, mezclé las dos cosas a propósito. El Espíritu Santo se da para dar testimonio, para salvarnos, aconsejarnos, guiarnos, iluminarnos, frenarnos, pero cuidado, lo expulsamos por el pecado y Él respeta nuestra libertad. Ahora, si hemos fallado en esto, la solución es hacer una buena confesión y renunciar a todo lo que puede separarnos de Dios. Dichosos, 1000 veces dichosos, los que viven en gracia constante de Dios.
los que viven en gracia constante de Dios, y bien va poco a poco ver las cosas de otro modo. Pero cuidado, el demonio va a hacerles una guerra. El demonio va a hacerles una guerra muy fuerte, tachándolas de viejitas, de santuronas, de monjas, de viejitas. Bueno, no hacer caso. Somos cristianos, un cristiano es una persona, un alma, un cuerpo consagrado a Dios y por lo tanto debe decir lo que dice San Pablo, no entristecer el Espíritu Santo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si somos cristianos, debemos vivir en gracia y en santidad siempre y donde quiera que estamos. Muchas gracias, que Dios bendiga.